¿Qué tal? ¿Cómo estáis? 2 veces al año esta pizarra se convierte en una especie de librería televisiva. Sí. Y Domingo nos regala recomendaciones para esos momentos en los que podemos leer las vacaciones de Navidad y las vacaciones de verano. Sí, ¿qué tal, Richard? Bueno, hay librería, juguetería... Sí, hoy hay novedades. Sí, y de todo. Bueno, y si Juan Manuel no nos hubiera fallado, teníamos hasta vídeos. Pero bueno, Sí. eso luego ya le hablaremos a la gente. Le hablaremos seriamente de lo que ha hecho. Seriamente de los fallos de Juan Sí. Manuel. Pero bueno, sí, los libros para el verano, para aprender economía decimos y mucho más. También hay cosas que no son exactamente economía. Y hoy hemos traído, yo creo que nunca hemos traído tantos, así que vamos a ir muy rápido, casi nombrando el título, una frasecita de que van, porque si no, no nos da tiempo a todos. Los 3 primeros, La mente de los justos de Jonathan Haidt, Sí. Jugarse la piel de Taleb y Hambruna roja de Anne Applebaum. Aquí sí que no me detengo porque a los 3 les hemos dedicado una pizarra a cada uno de ellos. Nos han gustado mucho. Quizás de todos los que tenemos, si yo tuviera que escoger solo 3, pues quizás irían por aquí. Sobre todo temas de economía. Fantástico Taleb sobre cómo tomamos decisiones, sobre estadísticas, sobre muchas cosas, porque Taleb habla de todo, nos gusta mucho. Anne Applebaum traemos Hambruna roja porque es el último, pero a mí de su trilogía sobre el comunismo, lo que más me gusta es Gulag. Pero vamos, el último es Hambruna roja, que está muy bien, y La mente de los justos sobre política, toma de decisiones también, toma de decisiones colectivas, sobre cómo nos agrupamos, sobre por qué nos cuesta tanto psicología cambiar de opinión. El de Anne Applebaum, publicado Sí, por los 3 Debate. de Anne Applebaum son de Debate. Sí, el de Taleb. Paidós, sí, Sí. Exactamente. Y La mente de los justos De de Deusto, sí, 3 grandes libros. Pero bueno, Vale. como ya hemos hablado de ellos, les hemos dedicado un programa, pasamos más rápido. Bien. Luego, los 3 libros de los que tenemos hoy más puros de economía, Sí. que serían estos 3. Las 5 reglas para invertir con éxito de Pat Dorsey, a mí me está encantando. Realmente Bien. hemos hablado mucho de inversiones en estos años, de todo tipo, desde los fondos de inversión hasta lo que es la bolsa. Pues para alguien que quiera hacer una aproximación un poquito más detallada a lo que es la bolsa, a cómo seleccionar empresas, cómo los primeros pasitos en un análisis de inversión de una empresa, a mí este libro me está encantando. Realmente muy bien explicado, con mucho detalle y ciñéndose solo a lo que realmente la gente debería aprender. Esta colección que están haciendo Deusto y Value School de libros de inversión es fantástica, y yo este libro que no lo conocía, otros de los que han publicado sí los conocía, para mí está siendo una sorpresa y me está encantando. Bien. Luego, este libro, este es el más raro o el más complicado de encontrar, porque además está solo en inglés, es, Overcharge, sería algo así como sobreprecio o sobrepagado, sobre el sistema sanitario americano. Pero lo he traído, es del Cato, del Instituto Cato, hay que pedirlo yo creo que a través de la web, al que le guste y al que pueda leer en inglés, pero realmente nos analiza lo que es el mercado de la asistencia sanitaria desde un punto de vista completamente diferente. Y mucha gente dirá, bueno, ya están estos ultraliberales, dice, pues empiecen a leerlo las críticas feroces y yo creo que muy acertadas que hay a la industria farmacéutica, a la industria sanitaria, a cómo captan a los políticos y se aprovechan de esos políticos para extraer rentas también de los contribuyentes de muchas formas. Es cierto que está centrado en el mercado americano, pero para aquellos a los que les gusten estos temas de políticas públicas, es de los libros que con más claridad y que hace propuestas más sensatas. Es cierto, desde un punto de vista muy liberal, yo también creo como ellos que lo que necesita el mercado sanitario, tanto el de medicamentos como el de asistencia sanitaria, es liberalizarlo y acercarlo al mercado, pero realmente interesante. Ya digo, más complicado de conseguir porque no está aquí, pero me ha gustado mucho y quería traerlo. Lo primero que se pregunta es por qué es caro. ¿Por qué es tan caro y por qué además funciona mal? Y empieza a decirte, es muy contraintuitivo tanto en las causas por las que es tan caro como en las soluciones que ofrece. A mí me ha gustado mucho. Qué interesante, Domingo. Y luego, bueno, pues un libro que a mucha gente le podrá sorprender que yo traiga aquí, de Mariana Mazzucato, que yo creo que es la economista de referencia de la izquierda mundial en estos momentos. Pero a mí el libro me ha gustado, no estoy de acuerdo en nada de lo que dice. Creo que creo que todas las soluciones que propone son erróneas. Pero el libro es interesante precisamente para saber qué es lo que piensa esa nueva izquierda y además qué es lo que piensa con un punto de sensatez, porque es cierto que uno lea a Mazzucato, yo no estoy de acuerdo prácticamente en nada de lo que dice, pero por lo menos el análisis sí que tiene una cierta lógica, está basado en lo que realmente vemos a nuestro alrededor, no está basado en suposiciones absurdas que no se sostienen, tiene un... y lo explica bien, digamos,
utiliza buenos argumentos para tratar de convencernos de lo que nos está diciendo. Yo mi principal queja con Mazzucato es que plantea un mundo que no existe. Es decir, plantea un mundo de un... Sí, no, dice, más o menos el punto de partida del libro es un Estado en retirada, que se está replegando, que los poderes de los mercados están avasallando, que los políticos no pueden hacer nada frente a las grandes empresas. Claro, yo digo, ¿dónde está ese país, Mazzucato, que yo me quiero ir a vivir allí? Aunque ¿no? sea de turista, claro, vamos, aprovechamos el verano a mirarlo. Yo miro a todos los países de Europa, digo, el más pequeñito es un Estado que tiene el 40 y tantos % del PIB en gasto, que tiene unos impuestos, claro, entonces yo digo, ¿dónde está ese Estado en retirada que no puede hacer frente a los servicios públicos más básicos, que está adelgazando? Y entonces yo digo, ¿dónde está eso, Mazzucato? Te lo digo para irme a vivir allí, que yo soy el ultraliberal, pero no, eso no nos lo explica, ¿no? Simplemente nos... Hay un mapa. Sí, a mí esa es la parte que me parece más floja, porque claro, es un retrato que dices, esto no está muy de acuerdo con lo que vemos nosotros en realidad. Me gusta mucho, por ejemplo, y creo que ahí sí que tiene razón, la crítica que hace a cómo el sector financiero, de nuevo, ha cooptado al poder político, está extrayendo rentas a base de esas influencias políticas. Lo que pasa es que ahí yo la crítica le haría a Mazzucato es, el problema es del sector financiero, que son unos malvados, o el problema es de esos políticos, digamos, cómo se utiliza el poder. A lo mejor lo que tenemos que hacer es quitarle poder a esos políticos para que nadie quiera cooptarlos, para que nadie quiera captarlos, para que nadie quiera sobornarlos, entre comillas, para conseguir ventajas. Publicado por Taurus. Sí, y muy interesante para quien quiera conocer un poco cuál es el pensamiento de la nueva socialdemocracia europea y mundial, porque en realidad también en Estados Unidos esa nueva izquierda está tratando muchas de las cosas que trata Mazzucato. ¿Por dónde quieres seguir? Pues luego tenemos los últimos 4 libros, que son libros un poco rarunos, para traerlos a una pizarra de economía, pero que yo los traigo porque me gustan mucho y porque todos ellos tienen enseñanzas, muchas enseñanzas económicas. Primero, un libro del Boy Mudo, muy cortito, de Roger Scruton, Conservadurismo. A mí me parece un resumen espectacular de lo que es el conservadurismo político, de su relación con el liberalismo, de todo lo que tienen en común, que yo creo que es muchísimo, y cada vez creo que tienen más en común. Creo que el liberalismo, si no tiene un punto de conservador, empieza a perder sus esencias. Muy bien explicado además, y bueno, yo lo recomiendo. Yo que cada vez soy más conservador, pues este es un libro que explica, yo creo que, o que me justifica por qué lo soy. Un libro de historia, que mucha gente dirá, pero bueno, ¿y esto? Esto es porque a Domingo le gustan mucho las películas del oeste, y en parte sí, pero... Que también. También. De Despertaferro, una editorial excepcional. Yo recomiendo cualquier cosa de Despertaferro, seguro que aciertan, pues lo hace todo bien, incluida su revista. Pero La Tierra Llora, que es un libro de historia sobre las guerras indias, entre los colonos y los indios, tiene un punto... A ver, al final todo gira, este gran enfrentamiento gira en torno a quién era propietario de la tierra. Claro, desde el punto de vista que se ha impuesto en Occidente en los últimos años es como llegaron los colonos y robaron a los indios, pero hay muchos matices y cosas que hace un retrato enormemente amistoso, digamos cercano de los indios. De hecho uno cierra el libro y yo también, yo digo, qué burradas hizo el hombre blanco y la civilización occidental con en muchas de las ocasiones. Pero también plantea, cuidado, pues te enteras de que muchas de esas tribus habían desplazado a sí mismo a unas tribus muy pocos años antes de que llegaran los primeros colonos. El juego ese de decir cómo hacernos para organizarnos y determinar quién es una extensión de terreno, pues las grandes praderas, que a lo mejor eran una extensión de terreno muchas veces, lo que ahora mismo es España. Claro, pueden unos tribus nómadas que lo que hacen es dar vueltas alrededor de esas grandes praderas, reclamar la propiedad de todo ese territorio, que a lo mejor es como España y Francia juntas. ¿Hasta qué punto eso es legítimo? ¿Realmente los indios de a pie querían lo que sus jefes querían? Porque también lo dice que en muchos casos las tribus de los indios, había muchos de ellos que rápidamente, en cuanto les ofrecían las posibilidades de trasladarse o de acoger un modo de vida occidental, los indios decían, no, es que viven mucho mejor estos granjeros que cómo hemos vivido nosotros buscando a los... Digamos, hay otros no, otros indios decían, no, a mí me gustaría seguir viviendo como vivían mis antepasados, con esa caza del búfalo, con un estilo más nómada. Entonces, realmente a mí me gusta mucho el libro porque aparte de que explica de manera fantástica desde las batallas, los personajes, pero también ese choque cultural lo explica muy bien y lo explica con simpatía, yo creo, hacia los dos lados, hacia el lado de los colonos y hacia el de los indios. Tiene muy poca simpatía porque no se la merecen hacia muchos de los políticos de Washington que lo que hacían era utilizar a los indios para asustar,
para sus propios planes, ¿no? Pero respecto a los hombres que intervinieron, desde los militares hasta los colonos, hasta los indios, no sé, a mí me ha gustado mucho y tiene un punto muchas de las cosas básicas de las que aquí hablamos, que nosotros decimos, es que es imprescindible para que una sociedad prospere, pues eso, la defensa de la propiedad privada, pues están ahí. No es que se dedique a hacer un análisis económico Cotzen, pero sí que se intuyen apuntes que van en esa línea. Así que aunque sea un libro de historia, esto no quiero engañar a nadie, no tiene nada de economía, pero sí que se intuye ese choque que además a mí me parece que es fundamental para entender muchas de las cosas que han ocurrido en la historia en los últimos 500 o 600 años. Dice la contraportada, maravilloso trabajo de comprensión y compasión, sí. Y las críticas, agudo rigor histórico, un nuevo clásico, intensidad abrasadora, excelente libro, poderosa cadencia narrativa, relato sobresaliente. Es uno de los libros de historia, y no solo porque el tema me interesase, que más me ha gustado en los últimos años. Muy interesante. En la misma línea, libro de historia, bueno, este es muy raro, de Acantilado. Acantilado ya sabemos que hace cosas muy raras, pero muy buenas al mismo tiempo. Digo raras porque son libros un poco fuera, no son ni novelas muchas veces, ni ensayos, pero esto es un poco algo así. Este es más bien un ensayo sobre la historia de las especias, y de nuevo dirás... ¿De las especias? De las especias. La pimienta, el clavo, la canela, la nuez moscada. Sí, sí, es así. Aquí viene la explicación de cómo esas especias, el jengibre, pues cómo llegaron a nuestras vidas y... Bueno, analiza desde en qué las hemos utilizado desde el punto de vista culinario, también religioso, pero a mí me interesan sobre todo las 200 primeras páginas más o menos en las que cuenta cómo Occidente conoció las especias, cómo empezó a comerciar, cómo llegaron, con datos sorprendentes. El libro empieza con un dato que es que se han descubierto especias clavo, creo que era clavo, en yacimientos arqueológicos babilónicos. Y dices... Claro, el libro dice, el clavo solo se producía hasta hace unas pocas décadas en unas pequeñísimas islas de las Molucas. Y claro, lo que dice es, ¿cómo llegaron de esas pequeñas islas a un yacimiento arqueológico de la época babilónica? Pues bien, es que hace 3000 años ya el comercio, por eso me gusta, ese es el punto del libro que a mí me gusta desde el punto de vista económico. Cómo el comercio, cómo el ser humano ya era capaz de llevar evidentemente, sin saberlo, el que cultivaba el grano ni el que lo consumía al final, de dónde salía y de dónde venía, pues esas redes comerciales, ese orden espontáneo del que tantas veces hemos hablado, pues en las 150, 200 primeras páginas de este libro está perfectamente explicado. Luego se pone a hablar de otros temas, ya probablemente que nos interesen menos desde el punto de vista económico, aunque tiene mucho interés, pues de cómo se usaban las especies para otras cosas, de temas religiosos, temas para enmascaraban el hedor de los cadáveres. Para muchas otras cosas. También la parte de la gastronomía pura, porque te explica cómo se comía en la Edad Media. Te quita muchos mitos, esos mitos de ¡ay, qué bien comían nuestros abuelos! Bueno, te dice, no, comían lo justito y por eso muchas veces eran necesarias especias, para que no acabasen absolutamente descompuestas las comidas, para ocultar determinados olores. Por ejemplo, el vino nos dice que era horrible la mayoría del que se tomaba en la Edad Media porque no estaba bien cerrado. Entonces también te quita muchas de esas ideas preconcebidas, de esa idealización del pasado que a tantos errores lleva. Bueno. Y el último libro de economía que hemos traído, La rebelión de Atlas. Reedición. La reedición, sí. Yo no lo he leído, lo había leído en la anterior edición, pero yo creo que es un libro, pues... yo soy muy poco de Ayn Rand. Yo soy muy poco randiano, ese conservadurismo del que hablaba antes probablemente me aleja de muchas de las cosas que dice Ayn Rand. Sin embargo, este libro lo recomiendo a todo el mundo. Creo que es una novela, para empezar, una novela entretenidísima, pero además el conflicto que plantea yo creo que está cada vez más de actualidad y creo que aunque las soluciones que plantea Rand o incluso ese objetivismo filosófico a mí no me gusta mucho, yo creo que acaba siendo una especie de utopía no tan lejana de las utopías que Rand critica. Sin embargo, la novela es fantástica y la filosofía que hay detrás también. A mí creo que merece la pena leerlo y desde luego es entretenidísima y la historia a mí me encantó. Yo ahora estoy con Los que vivimos, que me lo ha recomendado Federico y también es espeluznante. Pues ahí, otra recomendación. Sí, claro. Yo no lo he leído, por cierto. Te va a gustar mucho. Seguro. Y vamos a recomendar para terminar
unos juegos y unos vídeos que ¿Juegos? decíamos. Sí, juegos, porque Value School, del que hemos hablado antes, que publica esos libros, esa colección fantástica, ha sacado 3 juegos sobre economía para niños. Este para niños de unos 8 años, son unas tarjetas de memoria, pero son tarjetas de memoria que te enseñan a ahorrar, porque las parejas que hay que hacer en esas son el que está bien y el que está mal, el que está ahorrando y el que está malgastando. Este me lo llevo yo. Sí, tú a lo mejor estás en la tarjeta mala, Richard. Pues no ya sabemos. lo tengo asumido. Y luego, este que ya es para más mayores, dice a partir de 12, 14 años, este es el anti-Monopoly, me dicen los creadores, y además estoy convencido de que es así. En vez del Monopoly, que lo que te hace es que te obliga a endeudarte desde la primera casilla, este es cómo ganar dinero, cómo ver las diferentes alternativas que tienes a lo largo de tu vida, ese ciclo de vida, ese ciclo de ingresos y de ahorro del que tantas veces hemos hablado. A ver si Irene Montero y Pablo Iglesias tienen estos juegos y por eso tienen tanta pasta. Pues a lo mejor, la verdad es que son y 3... luego encima regalan Juego de Tronos en vez de estos juegos para que aprendamos. Yo he estado mirando las instrucciones de los 3, sobre todo de estos 2, y me parece que son juegos muy interesantes y que pueden enseñar a los más jóvenes muchos de esos conceptos de los que hablamos a menudo, con dinero, los con billetitos, las fichas, cartas de la vida y bueno, pues eso. Seguro del coche, pero bueno, yo esto no juego porque a mí esto me amarga la vida, vamos. Menos Monopoly y más juegos que te enseñan a ver cómo es la vida realmente. Mira, sorpresa, goteras. ¿Has visto? 100 euros. Claro, porque es que esas cosas pasan, pues hay que enseñar a los niños que hay que tener algo ahorrado para cuando te ocurren esas Más circunstancias. sorpresas. Aprendes idiomas. Seguimos sacando sorpresas. Herencia. Pues con esta me quedo, venga. Claro, la cierro y me quedo con la herencia. Y ya por último, porque le habíamos pedido a nuestro compañero, Juan Manuel González, que nos trajera la serie Americans. Le vamos a perdonar, no pasa nada. Pero porque queríamos terminar recomendando no solo libros, sino para este verano también algunas series. Y teníamos Hambruna Roja, está ahora de moda Chernobyl, que yo no la he visto, todo el mundo dice que es fantástica, así que seguro, mi tarea del verano es ver Chernobyl. Bien, pero decía, un par de series más sobre comunismo. The Americans terminó hace un año excepcional. Yo, la serie de los últimos 10 años, la que más me ha gustado, con mucha diferencia. Y además una serie, en España pasa muy desapercibida, quizás por quién era de Fox, no era ninguna ni de Netflix ni de HBO, me parece excepcional. Y la crítica empezó muy poco a poco y la crítica ya la sitúa entre las mejores series de la historia. Y a mí, que ya la he visto, me ha encantado. Y además, muchas de las cosas que nos explica Applebaum, no solo aquí, también en El Telón de Acero o en Gulag, están en The Americans. Se ve ahí por qué pasaba eso. Y es una serie fantástica. Y otra serie, algo diferente, pero también muy interesante, una serie alemana, yo creo que hemos hablado de ella alguna vez, Deutschland 83, sacó una primera temporada que yo vi, fantástica, sobre un chico de Alemania del Este al que mandan infiltrado a Alemania del Oeste. Y cómo llega a ese sitio al que le habían dicho que era horrible y se da cuenta de que no solo no era horrible, sino que en realidad se vivía mucho mejor en todos los sentidos, no solo económico, también político, social, que en esa sociedad en la que se había criado. Y con muchísimas enseñanzas también, pues la recomendamos. También una serie que ha pasado con perfil muy bajo, quizás porque sea alemana, también no está en algunas de estas grandes plataformas, creo que las dos están en Movistar, eso sí, y bueno, pues para el que no quiera libros, pues series, Chernobyl, The Americans y Deutschland 83. Bueno, pues nada, buena forma de pasar el verano a la hora de la yo creo siesta. Que ya le hemos dado te tomas un café con hielo para no dormirte. De todo tipo. Vamos, muy completo, Domingo. Muy completo este año. Y yo me quedo con la herencia y con esto, para ver qué tarjetas me tocan, si las de... ¿Los que ahorran o los que despilfarran? Te voy a sorprender, Domingo. A ver si es verdad. Gracias.